Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida a mi taller. Mirad, hoy os traigo esta preciosidad de muñeca dulce de comunión. Es una monada, estoy encantada con ella. Y bueno, pues ya me habíais pedido este tutorial y por fin lo puedo compartir con vosotras. Mirad, en esta muñequita os voy a enseñar a hacerle este peinado tan bonito, que es un pelo súper rizado que cae todo sobre una coletita, y a ponerle también estos accesorios tan bonitos de florecitas en el pelo. Le he puesto unos pendientes en esta carita que es una monada, a mí me encanta esta carita soft. Y bueno, pues también voy a enseñaros cómo hacerle este colgantito, la pulsera. Esta enagua tan bonita, tan de comunión, con unas lorcitas, alforzas, como se le llame en cada uno de vuestros países, con un entre-dos transparente y una puntilla de hilo. Las braguitas y los calcetines os lo voy a dejar en la cajita de información, os voy a dejar los enlaces porque ya hemos hecho en otras ocasiones. Y hoy esta muñequita bonita, tan dulce y tan preciosa, no va a llevar calcetines, va a llevar otro tipo de zapato. Entonces os dejaré el enlace por si queréis hacer esos calcetines y estas braguitas tan monas. Ahora quiero deciros que toda la ropita, como veis, es de quita y pon, y vamos a empezar a vestirla, si os parece, para que veáis lo guapa que va a quedar tanto por dentro como por fuera. Mirad, la enagua es una enagua que va cogidita a la cintura con una goma. No tiene nada más. El vestido es un vestido que va con un gran escote en la parte de atrás, en la parte de la espalda, y además lleva las mangas de tul. El cuerpo, todo el cuerpo va con tul y tiene una gran lazada que sale desde el lateral de la sisa, por la parte de la espalda. Es un vestido que la verdad a mí me encanta. Lo hice para un encargo, os gustó, y bueno, pues aquí tenéis el vestidito, cómo lo he hecho y cómo le queda a esta pequeña. Yo he preferido hacérselo así muy sencillo. Vosotras podéis bordarlo y podéis ponerle lo que más os guste. Yo he decidido simplemente ponerle una puntilla de hilo para darle un pequeño detalle, pero poco más porque es muy pequeñita esta muñeca y a mí me gusta que a veces lo menos es más. Tengo esa opinión, pero ya os digo que todo esto depende de vosotras, de vuestro gusto y de lo que queréis trabajar en este tipo de muñequitas. Son muñecas importantes porque son muñequitas de ceremonia y tienen que quedar súper bonitas. Mirad, por dentro también le he puesto tul. Va totalmente embutidas las costuras. Muy bien rematado. Es un vestido digno de una princesa. Me gusta muchísimo. Mirad, le queda como un guante. ¿Veis? Le queda súper bonito. Detrás le puse solamente un automático de estos transparentes y mirad cómo le queda la parte de la espalda. ¿Veis? Le queda un escote redondo súper grande. Aquí le vamos a hacer su lazada, una lazada grande de princesa. De esta forma. Y para hacer aún más bonito este vestido, mirad, le he hecho este prendado con plumas, con flores, con un poquito de cola de ratón y una pinza que podemos hacer que sea de quita y pon. Las plumas son súper bonitas, súper originales. Son unas plumas especiales para este tipo de muñequitas. Mirad, aquí en este nudo yo le he abierto la pinza y aquí es donde se la pongo para que luzca mucho más bonita. Lo pasamos por el nudo, ¿veis? Y así le queda prendido. No me digáis que no es una monada. Nos toca los zapatitos. Mirad, unos zapatitos muy sencillitos de hacer, muy facilitos, y mirad, también de quita y pon, muy de princesa, muy de esta pequeña
que es una verdadera monada. Le ponemos sus zapatitos y con esto ya podrá ir a disfrutar de un día tan importante y tan bonito como es el día de su primera comunión. Fijaos qué bonito le queda. Bueno, pues ya tenéis el tutorial completo de esta pequeña, que lo vamos a compartir rápidamente porque estamos ya prácticamente en época de comunión y muchas de vosotras ya me habéis pedido este tutorial, precisamente porque se os echan algunas fechas encima y queréis tenerlo hecho. No tardaréis mucho porque ya os digo que es muy sencillito de hacer. Este tipo de carita también es una monada, a mí me gustan muchísimo. ¿Veis? Pues así le queda a esta preciosidad, con su pelito aquí delante cayéndole sobre su vestido tan bonito. Yo he decidido que lleve un angelito colgando, que es súper mono. Y bueno, pues algunos pequeños detalles, ya os digo, poquita cosa, porque me gusta la muñeca así, súper sencilla. Pues compis, vamos a empezar ya con el paso a paso de esta dulzura. Espero que os gusten los vídeos, espero que os guste la muñequita y espero que la hagáis. Me ha encantado hacer este tutorial para vosotros y he disfrutado muchísimo con esta pequeña. Sin más, vamos a comenzar. Gracias.